higuera. Recuerden que la higuera es un consejo que viene de parte del Señor y viene ahí en Mateo 24, viene en Marcos 13 y en Lucas, creo que viene el capítulo 21, y dice, aprended, mirad la higuera y todos los árboles, aprended de ella, ¿sí? Y viene además en un capítulo que es muy importante, ¿no? Porque es una respuesta a una de las grandes preguntas, ¿no? que se hacían los discípulos y que nos hacemos también todos nosotros. Está relacionada con la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? Y una de las respuestas que el Señor les da, ¿sí?, sobre las señales últimas y esas señales que van a ir, nos van a ir dando testimonio, nos van a ir hablando, nos van a ir diciendo, ya se acerca a nosotros este tiempo, pues es justamente la higuera, ¿no? Dice, pues mirad la higuera, ¿no? Y todos los árboles. Entonces, la naturaleza siempre nos habla y nos enseña muchas cosas, ¿sí? Que tienen que ver pues están relacionadas directamente con su Creador, ¿sí? Porque es fiel, siempre es fiel día con día, noche con noche a su Creador, ¿sí? Y bueno, entonces sí, la higuera se aprende muchas cosas, ya llevamos creo que 5 o 6 clases de la higuera, y ahí seguimos con la higuera. Entonces vámonos a Lucas, ahí Lucas capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9, por favor. Ahí estamos de nuevo en esta porción del Evangelio que tanto nos está enseñando de parte del Señor. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, ya vimos los primeros, el verso 6, 7 y nos quedamos en el 8, ¿sí? Y vimos la primera parte del 8, él entonces, el viñador, ¿no?, respondiendo le dijo, déjala todavía este año. O sea, como el viñador intercedió y lo que pidió fue tiempo, y estuvimos viendo la importancia, ¿no?, del tiempo de Dios. Y ahora vamos a la segunda parte de este verso, que dice, ¿para qué utilizar este tiempo, no? Dice, bueno, pues hasta que yo cabe alrededor de ella, ¿sí? Recuerden que esta parábola de la higuera, que no da el fruto, que no da este fruto, va dirigida al pueblo de Israel, al pueblo escogido, ¿sí? Y esto lo sabemos casi ya bien con seguridad porque le pone un ejemplo. Dice que él fue, ¿por cuánto tiempo fue a esta higuera buscando este fruto? 3 años, ¿no? 3 años. Y si vamos al tiempo que el Señor, el ministerio de Cristo entre nosotros, entre los hombres, ¿sí? ¿De cuánto tiempo fue? 3 años, ¿no? Entonces, ese fue el ministerio de Cristo entre los suyos, ¿no?
Y bueno, pero el problema fue que el pueblo, pues en general, no manifestó ningún fruto de arrepentimiento, no hubo fruto, ¿sí? No hubo fruto. Como nos dice ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, ¿no? A los suyos vino, ¿no? Y los suyos no lo recibieron. Así, de plano, no lo recibieron, ¿sí? No quisieron, no estaban dispuestos. Y por eso esta higuera que no da fruto tiene mucho que ver, ¿sí?, con el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Pero también esta enseñanza es para nosotros como personas, ¿sí?, que Dios ha escogido y plantadas en la viña del Señor. Y estamos plantados ahí con un propósito, ¿sí?, de dar un fruto que glorifique a Dios. Bueno, entonces hasta que yo cabe alrededor de ella. Y cavar la tierra, pues, todos lo entendemos, ¿no? Todos sabemos de lo que significa cavar la tierra, es hondar profundamente, ¿sí? Hondar profundamente. Y es un proceso que se realiza en la agricultura, ¿no? Con el fin de preparar la tierra para la nueva siembra, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, aquí sería para darle una nueva oportunidad a esta higuera que no da su fruto. Pero si lo vemos ya bajo en un sentido espiritual, esta situación de la higuera que lleva 3 años sin dar fruto, pues se ve claramente que es con esta intención, ¿no?, de darle esa nueva oportunidad. Pero la primera enseñanza que vemos en este proceso de dar una oportunidad o una nueva oportunidad a la higuera, en nosotros mismos, ¿sí? En nosotros mismos. Nosotros somos esa higuera, ¿de acuerdo? Es cuando estamos, ¿sí?, cuando estamos en esta situación, como hemos visto pues anteriormente, ¿no?, de que no damos fruto. Llevamos un tiempo, llevamos 1 año, llevamos 2 años, llevamos 3 años y no hay fruto. No hay un fruto. Entonces, porque nadie está exento, ¿eh? Nadie está exento de vivir esta situación como cristianos, ¿sí? Hay momentos que estamos en una tierra, en un momento de eso, tierra árida, desértica, que nada nos sale, en fin, todas unas situaciones que se ponen pues como en contra, ¿no? Y viene el desánimo, y ahí pues dejamos también nosotros un poquito, ¿no? Nos descuidamos. O sea, nadie está exento de vivir este tiempo espiritualmente, y es cuando dejamos también de dar ese fruto que agrada al Señor. Lo que nos alienta en este caso es que no estamos solos. Amén. No estamos solos en esta responsabilidad. Existe un viñador que está pues haciendo un trabajo muy paciente y amoroso para que nosotros podamos dar ese fruto. Jesús es nuestro intercesor, Jesús es nuestro viñador también, ¿sí? Dice, hasta que yo, el viñador, cabe alrededor de ella. Entonces, es el Señor mismo quien está dispuesto a cavar, ¿sí?, profundamente, a tratar profundamente, ¿sí?, en una área de nuestra vida que tiene que ver con nuestro corazón, ¿sí?, a tratar nuestros corazones, ¿sí? Y necesitamos, hay cosas que necesitan ser, que alguien pueda entrar y pueda acabar, que pueda mover esas cosas que están estorbando nuestras vidas. Cavar alrededor de ella. Pero bueno, pues, y después para abonar, ¿no?, con el propósito de abonar. Pero antes de abonar,
debemos de preparar la tierra. Si nos vamos a cavar la tierra y tomando una guía práctica, así, ¿no? Rápida, ¿no? Uno busca y dice, bueno, pues, ¿qué es cavar la tierra, ¿no? Dentro de lo que es la agricultura, ¿no? ¿Qué es cavar la tierra? Encontramos que para llevar este proceso en la agricultura encontramos 5 pasos, ¿no? Bien importantes que debemos de considerar. Primero, anótelo, por favor. Primero, tenemos el que va a cavar esa tierra para prepararla, para sembrar, o para dar una nueva oportunidad, debemos de identificar, ¿sí? Identificar el terreno en el que se va a sembrar, ¿no? Segundo, eliminar las malas hierbas. Tercero, airear la tierra, ¿sí? La tierra tiene que entrar oxígeno, tiene que entrar para que llegue la semilla. Cuarto, allanar el terreno. Esta es bien interesante y cuando lleguemos, porque no vamos a llegar hoy, porque nos vamos a quedar en la primera, pero esta es bien interesante porque allanar también es mullir. Y yo no sé si de aquí ¿cuántos entendemos esta palabra de mullir? ¿Nadie la entiende? ¿Nadie la...? Oh. ¿Alguien? Mullir, lo que es la tierra, mullir el colchón, mullir... Es un castellano un poquito más antiguo, ya es antiguo, claro, con razón yo la entiendo. Pero mullir es una palabra, es bíblica, ¿eh? Ahí en Levítico también viene esta palabra de mullir. Está dentro de la ley, en Levítico, la ley que Dios dio a su siervo Moisés para el pueblo escogido. Todos los detalles, ¿sí? Y dentro de esos detalles también hay un detalle bien interesante que habla de la salud, ¿no? Y dice así, mullirás la cama del enfermo, ¿sí? Y mullir la cama del enfermo es, bueno, pues aquí habla de la tierra, ¿no? Allanar la tierra, es ablandar la tierra, es allanar, ablandar la tierra, vas a ablandar la cama del enfermo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, para que el enfermo que está sufriendo esa enfermedad no sufra más de lo que tiene que sufrir. Sufrirá por la enfermedad, pero no porque esté postrado, ¿sí? Y en esa cama, sin poder moverse y sufriendo la enfermedad, y que le puedan salir pues, sus llagas, en fin, porque ustedes saben lo que sucede cuando se está postrado durante un tiempo largo, ¿no? En una cama, ¿sí? Y entonces dice, no tiene por qué sufrir más, sufrirá lo que tiene que sufrir, lo necesario nada más, ¿sí? Hasta en esos detalles el Señor se preocupa también. Y si lo vemos en un sentido espiritualmente, pues cuando también estamos enfermos, ¿sí? Estamos enfermos espiritualmente, ¿sí? También, dice, bueno, está bien, dice, pero no está pasándolo mal, está sufriendo, pero no se lo ponga más difícil, al contrario. Tu deber es, como hermano en Cristo, hermana en Cristo, es mullir su cama, ¿sí? Para que no sufra más de lo necesario. Amén. El Señor nos cuida. El Señor nos cuida. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a, si el Señor permite, más adelante. Y bueno, abonar, por fin, ya por último, ¿no? Es enriquecer la tierra, ¿no? Pero nos quedamos en el primero, identificar el terreno en el que vamos a sembrar, ¿no? Tenemos que identificarlo. ¿Y por qué es importante el identificarlo? Bueno, porque necesitamos conocer las características, ¿no? Del suelo, ¿no? De la tierra donde vamos a sembrar. ¿Con qué fin? Pues para saber qué necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita esa tierra, ese terreno? En este caso, de identificar el terreno en el cual vamos a sembrar,
pues ya lo tenemos identificado, ¿no? Tenemos identificado el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Falta de fruto. Hay una falta de fruto. Esa higuera no da su fruto. O sea, ya está identificado el problema. Entonces nos faltaría conocer las causas por lo cual la higuera no da su fruto. ¿Estamos? Y para esto nos va a ayudar mucho, espero, que a mí me ha ayudado y a ustedes también, en esta tarde, nos va a ayudar mucho un ejemplo, una enseñanza que el Señor nos dejó sobre el sembrador. Ahí vamos a encontrar varias causas por las cuales no permiten dar este fruto deseado. Si gusta acompañarme ahí a Marcos, capítulo 4, verso 3 al 9, por favor. Marcos 4, 3 al 9. ¿Sí lo tenemos? Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? O sea, termina como comenzó. Oíd, ¿sí? Y es bien interesante esto, ¿no? Comenzando cuando el Señor comienza esta enseñanza, esta parábola, la insistencia, ¿no? Que Él pone ahí, presten atención, oíd, sí, comienza así, oíd, y termina. El que tiene oídos, oiga, ¿no? Bueno. Queriendo resaltar, ¿no?, la importancia que tiene esta enseñanza en nuestras vidas y también la importancia de estar atentos, ¿sí? Eso lo podemos ver en las Escrituras, ¿no?, a la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en Proverbios 7:24, dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca, ¿sí? A las razones de mi boca. Y aquí vemos a un padre pidiendo a sus hijos que presten atención, ¿sí? Presten atención. ¿A qué tienen que prestar atención? A sus palabras, ¿no? Y consejos. Porque al hacerlo, se darán cuenta que lleva razón. Y la razón es entendimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de razón estamos diciendo, lleva entendimiento, ¿sí? Son consejos, son palabras, pero con entendimiento, ¿sí? Van dirigidas con un propósito, ¿sí? El apóstol Pablo le pedía lo mismo a Timoteo, el cual era su hijo espiritual, ¿no? En 2 Timoteo, yo se lo puedo leer, 2, verso 7, dice, considera lo que digo, ¿y qué más? Bueno, pues el Señor te dará entendimiento en todo, en todo. Pero ¿qué tenía que hacer Timoteo, este hijo espiritual? Dice, considera, estate atento, pon tus oídos, ¿sí?, a la palabra de Dios, al consejo que viene de parte de Dios, y será de bendición para tu vida, ¿sí? El Señor te dará entendimiento, ¿sí?
Pero si no prestas tus oídos, si no estás atento, pues bueno, pues nos quedamos pues ahí nada más, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y siempre trae consigo propósito y razón. Dios quiere hablarnos a nuestras vidas y no es un hablar por hablar. Nosotros, ¿cuántas veces hablamos por hablar? Bueno, está bien, no vamos a... Pero muchas veces, ¿verdad? Hablamos por hablar y otras veces hablamos con razón, con entendimiento, con propósito. Dios siempre nos habla con razón, con propósito, con entendimiento, ¿sí? Como hay en Isaías, lo podemos ver, Isaías 55, verso 10, 11. Porque como desciende los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, fíjense todo lo que hace, ¿no? Dice, así será mi palabra, que sale de mi boca. Y después viene algo muy interesante, que es una promesa que de verdad tenemos que tomarla y guardarla en nuestros corazones, porque dice, es una promesa para todos nosotros, ¿sí? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, ¿sí? No volverá, dice, a mí vacía. Va a hacer todo esto, ¿sí? Por lo cual yo le he enviado. Será prosperada, será en nuestros corazones, ¿sí? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Gracias a Dios, ¿sí? Cuando recibimos esta palabra de Dios, claro, tenemos que estar atentos, la recibimos, la guardamos, ¿sí? Esa palabra va a hacer el propósito por lo cual Dios envió esa palabra a nuestros corazones, ¿sí? Para atender esa necesidad específica que tenemos cada uno de nosotros, cada uno, ¿sí? Dios va a atenderla, ¿sí? Muy bien, oíd, he aquí el sembrador. ¿Qué tenemos que oír? Bueno, pues que el Señor mismo salió a sembrar el mensaje de salvación para el hombre, ¿no? El hombre perdido. Y este mensaje cayó en diferentes terrenos, diferentes corazones, de los cuales solo uno de cuatro, ¿sí? Lo recibe y da su fruto. 30, 60, 100. No importa, pero uno dio su fruto. No es que el que da 30 es menos que el que da 60 o el de 60 es menos que el que da 100. No, todos. ¿Sí? El propósito es dar fruto. Y todos vamos a recibir las mismas palabras, ¿sí? Entra, bien hecho, buen siervo fiel. Entra, ¿sí? En el gozo de tu Señor, ¿sí? Bien hecho, buen siervo fiel, ¿sí? Para todos, para el de 30, para el de 60, para el de 100. Bueno, entonces, pero de cuatro, uno nada más. Por diferentes causas, el resto, los tres, la gran mayoría, no lograron dar este fruto en su vida. Si vemos en el verso, vamos a ver estas causas, ¿no? Verso 4, dice, una parte cayó, ¿dónde? Primero, junto al camino. Esta nos enseña que podemos estar, que nuestra vida puede estar, ¿dónde? Junto al camino. ¿Pero de qué se trata? ¿Es estar junto al camino? No, ¿verdad? Es estar en el camino, ¿sí? Ese camino que nos lleva a la vida, ¿no? Ese camino
a la vida eterna, ¿no? Pero no es estar junto al camino, ¿sí? Bueno, esta semilla cayó junto al camino. Bien puede representar a personas que están pues mucho tiempo en un ambiente cristiano, ¿no? En un sistema religioso e incluso en una obra misionera. Pero al final las aves nos robarán la buena semilla, porque nunca estuvo en el camino, nunca estuvo en la tierra, en su corazón, ¿sí? Solo en su mente, solo en sus pensamientos, pero no en su corazón, ¿sí? Entonces, pues, nos lo quitan, nos lo roban. Bueno, este terreno bien puede, pues, representar, ¿no?, el vivir una vida cristiana superficialmente, superficial, aparente, ¿sí? Estamos, pero estamos ahí nada más, pero de una manera pues un poco superficial o aparente, ¿no? Lamentablemente. Al final pues va a llegar el momento de que no vamos a tener nada, ¿sí? La otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Esta, pues son los que reciben, ¿no?, la palabra, y bueno, pues con mucho gozo, ¿no? Pues la necesidad que tenemos, y cuando nos viene esta palabra a nuestras vidas, una palabra llena de esperanza, ¿sí? Una oportunidad, una nueva vida. Hombre, pues cómo no, claro que la recibimos con gozo. Pero tenemos que tener cuidado, porque la salvación no consiste en tener gozo. Forma parte, ¿no? Forma parte, ¿sí?, de la salvación, pero no consiste, ¿sí? La salvación consiste en estar convencidos, tener convicción, tener la certeza, la convicción de que Dios es Dios, ¿sí? Y que Dios es Dios en nuestras vidas también, ¿sí? Entonces, eso sí, ahí sí. Pero podemos estar muy gozosos, pero si no tenemos la convicción, la certeza, pues nos va a pasar como le pasó a esta semilla, esta palabra que cayó sobre este terreno, ¿no? Esta representa a los que reciben la palabra con gozo, pero nunca calcularon el costo, porque hay un costo en la vida cristiana que se debe de tener en cuenta. El Señor mismo nos dice ahí en Marcos 8, 34, dice, si alguno quiere venir, se lo decía a sus discípulos y a la multitud que le seguía, dice, bueno, pues si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí?, tenía que hacer varias cosas. Y la primera, ¿cuál era? Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. O sea, hay una negación a nosotros mismos, ¿sí? Tome su cruz y sígame. Y seguir a Cristo implica seguir su ejemplo, estar dispuestos a entregar nuestra voluntad al Señor para poder hacer la suya. Es estar dispuestos también a sacrificar las cosas que no pertenecen al reino de los cielos para poder entrar, ¿sí?, con todos los derechos que tiene un hijo de Dios, ¿sí? Pero no podemos entrar así de cualquier manera. Tenemos que dejar, sacrificar esas cosas, ¿sí? Y entonces sí podemos entrar como hijos de Dios. Entonces hay un costo. Verso 7. La otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La que cayó entre espinos, pues nunca iba a prosperar,
no iba a prosperar porque pues, la tierra donde cayó, este lugar donde pues, nunca se preparó, ¿no?, para recibir. Y los espinos son un claro manifiesto, ¿no?, del pecado, ¿no?, y desorden de los corazones. Fíjense, por ejemplo, a diferencia de las piedras que vimos en la otra, ¿no?, que no dejó, que recibimos con gozo, pero no podían profundizar, no podían echar raíces por causa de las piedras que estaban ahí. Pero esas piedras, ¿dónde estaban? Estaban ocultas, estaban en la tierra y no las vemos. Pero los espinos son manifiestos, están a la vista, ¿sí? Y eso nos habla de las obras de la carne, ¿no? Nos habla de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Se ven el pecado, se ve el desorden en los corazones, se ve, porque son manifiestas. Ahora, lo que el Espíritu produce, eso lo produce el Espíritu, no se manifiesta, es que el Espíritu lo produce. Amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, o sea, eso es producido por el Espíritu, que es diferente, ¿no? Entonces, estos espinos, esta tierra, este corazón, representa una vida carnal, o como a veces se conoce, como una vida, un cristiano mundano, ¿no? Una persona que trata de llevar un cristianismo sin entrega y mucho menos sin sacrificio, ¿sí? Un sacrificio personal. Es la persona que cree que Dios es tan bueno y tan misericordioso que todo lo perdona y lo permite. Y no es así, ¿verdad? No es así. Dios es bueno, bondadoso, misericordioso, pero Dios es justo. Sí, cuidado. Dios es justo. La justicia de Dios. Y Dios sí nos perdona, pero no permite estas cosas. Sí. Pero este pensamiento no viene de Dios, sino que es el adversario quien lo pone en los corazones para tratar de impedir que la buena semilla caiga en buena tierra. Verso 8. Bueno, por fin, está así. Pero otra parte cayó en buena tierra, ¿sí? Cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Cayó en buena tierra, en buenos corazones, ¿sí? Ya no son personas que estaban ahí viviendo una vida aparente, superficial, no son corazones que estaban ahí muy gozosos por un tiempo, pero con esas piedras ocultas, ¿sí? En sus corazones, ¿sí? Y al final, pues, no pudieron echar raíces, vino el sol, las pruebas, y porque todos vamos a ser probados, todos, absolutamente todos, para saber de qué estamos hechos. Y bueno, pues ahí se ve de qué estamos hechos, ¿sí? Y se secó, ¿no? O la otra semilla que cayó entre los espinos, ¿sí? Son personas que se lo toman pues tan a la ligereza, ¿no? El cristianismo, que en su pensamiento, tiene un pensamiento bien erróneo del cristianismo, ¿no? De vivir una vida cristiana, de que se puede vivir de cualquier manera, porque al final de cuentas Dios le va a perdonar y Dios es misericordioso y hasta permisible, ¿no? Y no es cierto eso, ¿sí? No es cierto. Al final, ¿cómo terminaron? Pues ahogados, ¿sí? Ahogados. Pero aquí están las personas que con un buen corazón, ¿sí? Un corazón necesitado. Dice, Señor, yo te necesito, yo necesito de ti, ¿sí? Necesito de tu palabra, necesito de tu presencia en mi vida, necesito que tú hagas un milagro en mi vida, en mi familia. Yo necesito, o sea, sin ti es imposible, ¿sí? Sin ti yo no encuentro sentido, razón a la vida,
a esta vida, ¿sí? Pero en ti encuentro todo, ese entender y esa razón también, ese propósito a una vida, ¿sí? A una vida plena, completa en ti, ¿sí? Bueno. Una de cuatro. Pero al final se cumple la promesa. ¿Cuál era la promesa? Una promesa maravillosa que vimos antes. ¿Cuál es? No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía. Se cumple la promesa. Gracias a Dios. Esta semilla encontró un buen corazón, dispuesto a recibirla con agrado y dar ese fruto que es para el Señor. Dice en Proverbios, capítulo 8, verso 9, dice, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Y aquí podemos ver que el autor de Proverbios está dando un valor, ¿no?, al fruto que podemos dar para el Señor con nuestras vidas en comparación, ¿no?, a las cosas que nosotros tenemos o estimamos como de gran valor en nuestras vidas, ¿sí? Y está hablando del oro refinado, y está hablando de la plata, ¿sí? Y dice, pues mejor es el fruto que damos para el Señor, mejor es. Su conclusión final es, no hay nada, absolutamente nada que se pueda comparar con el fruto que sale de un corazón agradecido al Señor, un corazón temeroso de Dios. No hay nada, ¿sí? Cuando una hermana en Cristo, un hermano en Cristo, está dando este fruto, ¿sí?, en el cual en este fruto se glorifica al Hijo de Dios, ¿sí? Wow. Eso es tremendo. No hay nada, absolutamente, que se pueda comparar. Es lo más valioso que podemos tener y hacer en nuestras vidas. Mire, para ver esto un poquito, ¿no? En Miqueas, si gusta acompañarme ahí, Miqueas, capítulo 6, versos 6 y 8. Miqueas 6, del 6 al 8. Una pregunta, bueno, varias preguntas que se hace el hombre de Dios. Dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Fíjense, varias preguntas. ¿Con qué me presentaré? Daré sacrificios, holocaustos, incluso, dice, al primogénito, a mi primer hijo, ¿sí?, al más preciado de mí, lo más valioso que tengo, como el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hasta eso estaba dispuesto, era la pregunta, ¿no? ¿Con qué me presentaré para agradar al Señor? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Y le da un listado, ¿no? No. 3 cosas. Solamente 3 cosas. Solamente hacer justicia y amar misericordia.
y humillarte ante tu Dios. Sí, en esta porción de la Escritura nos describe, ¿no?, perfectamente lo que Dios pide de nosotros y lo que le agrada de nosotros. ¿Sí? 3 cosas solamente: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Está fácil? Fíjese, comienza a hacer justicia, ¿sí? Ser justos. Dios es justo, ¿sí? Dios es justo. Y nosotros vivimos en esa justicia de Dios, porque Él es justo, y el justo dio su vida por los injustos, ¿sí? Y nosotros vivimos, somos justificados por el sacrificio de Cristo, del justo, ¿sí? Y tenemos vida, y tenemos que vivir en esa justicia de Dios también, ser justos con todas las situaciones, con todo, ser justos, amar misericordia. Claro, tenemos que amar misericordia siempre, ¿sí? El amor, dice, si no tenemos amor, nada soy, dice el apóstol Pablo, nada soy, ¿sí? Y humillarte ante tu Dios, ¿sí? Personas que tienen este corazón de hacer justicia, de amar misericordia y de ponerse, ¿sí?, rendir su corazón ante el Señor. Vamos a ir terminando con esta enseñanza y para esto vamos a ir a Mateo 7, versos 16 al 20, por favor. El Señor también nos va a dar otra enseñanza sobre esto, sobre los frutos, un tema bien importante en nuestras vidas, como la higuera que no tenía fruto. Dice, por sus frutos, Mateo 7, 16 al 20, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Verso 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Otra vez, la palabra cortar, ¿sí? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 18, ¿no? Ahí. No puede el buen árbol dar malos frutos. Si el Señor nos dice que no, pues es que no, pero bien grande, es no. De igual manera, si nos dice que sí, cuando el Señor dice sí, es sí. Pero si dice no, es no. No hay forma de cambiarlo. No hay forma, es no. Es exactamente lo que dice, no. No se puede, es imposible que la persona que ha nacido de nuevo siga manifestándose en él las obras que pertenecían a la carne. Todas son nuevas. Los que están en Cristo Jesús, ¿sí?, todas estas obras son nuevas, ¿sí? Pertenecen a un corazón que ha sido perdonado, limpiado y justificado, ¿sí?, delante de Dios, ¿sí? Y el resultado de esta obra redentora, pues la podemos ver bien en las bienaventuranzas, ¿no? Pero una solamente. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, solamente ellos verán a Dios, ¿sí?
pero limpios de corazón. También nos dice en Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, necesitamos ser perdonados, necesitamos ser limpiados, necesitamos que la obra redentora que Cristo hizo en la cruz sea una realidad en nosotros, en nuestras vidas, ¿sí? La semilla que cayó en buena tierra dice que brotó, ¿no? Esa cayó en buen corazón, pero ¿qué es lo que sucedió? Dice que brotó. Brotar es un nuevo nacer, es una nueva vida. Es vida. Y después, ¿qué más? Dice, que creció, ¿sí? Tenemos que brotar, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que crecer, ¿sí? Y estamos creciendo a la imagen, o sea, a la semejanza de Cristo, ¿sí? A su carácter. Nuestro corazón tiene que ser lo más cercano al corazón del Señor. Tener esos frutos en nuestras vidas, ¿sí? Entonces dará fruto, 30, 60, 100. Pero no vamos a dar fruto si no hemos brotado, ¿sí? Y crecido en el Señor. Verso 20, así que por sus frutos los conoceréis, no hay otra forma. El resultado de nuestras acciones respalda lo que somos en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ahí en Juan 15, verso 8? Dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. De esta manera, o esta es la manera que Dios escogió para ser glorificado en nuestros corazones, llevando mucho fruto. Muy bien, Efesios, por último. Efesios 5, verso 8 y 9. Porque en otro tiempo, del apóstol Pablo, ¿sí? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Dónde somos luz? En el Señor. Algunos tratan de ser luz para otras personas. Bueno, pues no. Solamente seremos luz para los demás. ¿Para quién? En nuestros hogares, como padres, para los hombres en este caso, para nuestras esposas para sus esposos, ¿sí? Padres para sus hijos. Ustedes serán luz solamente si están en Cristo Jesús, si tienen la debida relación con el Señor, si tienen esa comunión en el Señor, ¿sí? Pero no por su cuenta, no porque ustedes traten tengan unas palabras ya, o sea, que ya hemos memorizado unas palabras y unos versículos y tratemos de alguna forma transmitir como, pues que ya tengo este conocimiento. No es por conocimiento, no es por gozo, es convicción, es certeza. El apóstol Pablo, yo sé a quién he creído, y fiel es para guardar mi depósito para ese día, ¿sí? Eso nos hace, yo sé quién soy en Cristo, ¿sí? Yo tengo la certeza, la seguridad, quién soy en Cristo. Bueno, entonces, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
nuevamente, ¿no? Vemos bondad, justicia y verdad. El apóstol Pablo coincide plenamente con las palabras proféticas de Miqueas también, ¿no? Y de paso nos recuerda que es el Espíritu de Dios quien produce estas cualidades, ¿sí? Este fruto en nuestras vidas. No a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, no a nosotros, ¿sí? Amén. Bueno, y ya regresando al final de la palabra del sembrador, dice, el que tiene oídos, ¿cuántos de aquí, de los que estamos en esta tarde, aquí en este salón, tenemos oídos, por favor? Ah, ya. Todos tenemos oídos. Sí, todos tenemos oídos. Bueno, claro que tenemos oídos. Porque es es un rasgo, ¿no? del ser humano. Todos los seres humanos, bueno, pues tienen oídos, ¿no? Si no sería así, pues sería algo antinatural, ¿no? Sería algo antinatural, ¿no? No tener oídos. Pero todos tenemos oídos. Por lo tanto, el Señor nos estaba diciendo, pues, claro que todos los que estaban escuchándole tenían oídos. No había ninguno ahí con algo extraño, raro. No, todos ya sé que tienen oídos, pero ¿para qué los quieren? Le está diciendo, ¿para qué los quieren? Presten atención, ¿sí? Estén atentos. Se refiere a todos los que estaban recibiendo sus palabras, sin importar la edad, raza, idioma, condición, no importa. Dice, todos los que están escuchando, recibiendo esta palabra. Pero sí no hay diferencia. Todos lo escuchan, todos reciben, pero no todos tenían oídos para oír, ¿sí? No todos tenían oídos para oír. Entonces nos lleva a unas preguntas que las dejamos ahí ya, se las dejo. ¿Quiénes queremos ser nosotros? ¿A qué grupo de personas queremos pertenecer? ¿A los que prestan atención a la palabra del Señor y la hacen? ¿O los que oyen pero se muestran indiferentes? ¿Sí? Entonces, es una pregunta que, bueno, pues ahí queda para que pues la meditemos, ¿no? Todos, que meditemos todos en este día, en estos días, que meditemos, ¿no? Pues, la importancia de escuchar la palabra de Dios y de recibirla en nuestros corazones, ¿sí? Estar atentos a la palabra. Señor, háblame, yo necesito que me hables a mi vida, ¿sí? Que tu palabra, yo me agarro, me aferro a tu promesa de que no va a volver a ti vacía, no vuelve a ti vacía, va a hacer la obra por la cual tú la has enviado, con ese propósito. Esa es nuestra confianza en el Señor. Amén. Bueno, hasta que yo cabe alrededor de ella. El Señor quiere pues cavar profundamente en nuestros corazones y quitar algunas cosas que hay, esas las causas, ¿no? Ya vimos las causas. Causa primera, pues vivir una vida, pues esa, un cristianismo aparente, ¿sí? Causa segunda, pues vivir un cristianismo pues basado o como tener como el gozo como nuestro principal columna, ¿sí? Pilar. Y no es, el gozo forma parte, ¿sí? Por supuesto, del reino de los cielos. Gozo, paz y justicia en el Espíritu. Pero es convicción. Tenemos que
tener este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en ese encuentro personal con Él, entonces ahí es donde nos entregamos nuestro corazón al Señor, ¿sí? Si alguno quiere seguirme, pues bueno, pues niéguese a sí mismo, ¿no? Y tome su cruz y sígame. Es ahí. Y bueno, pues la otra parte, la otra que cayó entre los espinos, en una vida pues de desorden. Bueno, pues queremos ser, ¿no? Queremos ser esa buena tierra, ¿no? Esa buena tierra donde cae la semilla y su palabra y germina, brota y prospera y nos bendice en nuestra vida, nuestra familia, y vemos maravillas del Señor y, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ojo, cosas que nunca pensamos, ni subió a nuestro corazón, ni a nuestra mente, y Dios las está haciendo, ¿sí? En nuestras vidas, en nuestras familias. Amén. Que el Señor les bendiga.